El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Tú puedes tomar como costumbre ayunar. Tú puedes tomar como costumbre leer la Biblia. Tú puedes tomar como costumbre ir a la iglesia. Pero ¿realmente eres un hijo de Dios? ¿Realmente tu salvación está segura? Tú puedes acostumbrarte a predicar. Tú puedes acostumbrarte a enseñar. Pero ¿realmente Dios está en ti? Jesús les dijo muy claramente: obedecen sus propias costumbres. Versículo 4. Porque Dios dijo, no, devuélvete now, ahí. Porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Las personas que maltratan a su padre o a su madre tendrán que morir. ¿Qué hacían ellos? Cogían y decían: papá tiene necesidad, mamá tiene necesidad, pero no puedo hacer nada porque esto lo dediqué a Dios. Pues imagínense, si algo lo dedicaban a Dios, no lo podían tomar. Tremendo esos judíos. Vamos al versículo 5, ahora sí, Naomi. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: amarás a padre y madre. Pero ellos decían: no, qué pena, ese mandamiento se anula porque todo lo prometía Dios. Así que todo lo que se haga por costumbre es darle rienda suelta a la naturaleza de pecado que hay dentro de mí, porque establece patrones y hace que mi conciencia se justifique de mis actos. Es como el que reza y peca, empata. Ten cuidado. Amor es lo que nace cuando creo en Dios. Y cuando creo en Dios, amo a quien me salvó. Y no soy capaz de serle infiel ahora a mi esposa porque amo a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Así que hay varias etapas en el capítulo 2 de los versículos 1 al 11. La primera etapa es la acusación. Ya vimos que el apóstol y Dios está acusando a los judíos. Romanos 2:5. Veamos, ¿por qué los está acusando? Porque la Biblia dice: eres terco y no quieres cambiar. Así que estás acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Hay personas que están acostumbradas, ejemplo, a cierta patrón de cosas. Y llega alguien a la casa y por error le mueve algo de otro sitio. Y se arma tremendo zafarrancho, porque hay una costumbre. Dios no quiere que tú tengas costumbre con Él. Dios quiere que tú seas una persona que le ames y le respetes y te preguntes: ¿qué haría Dios en mi lugar? Y deja ya tanta criticadera. Yo recuerdo hace unos tiempos, unos años atrás, un cantante fue invitado. Y fue invitado a un lugar de los católicos. Dejémoslo ahí para no armar escándalo. Y él le preguntó a su pastor. Y su pastor no le dijo: ve, no vayas. No. El pastor le dijo: ¿tú sabes que tu vida es guiada por Dios? Sí, pastor. Entonces, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? A Jesús lo criticaron por andar con publicanos, por andar con mujeres de la calle,
por andar con ladrones. Y Juan, que vivía apartado en un desierto, también lo criticaron. Así que por todo critica la naturaleza humana. Así que los judíos, teniendo el conocimiento, teniendo ya la acusación, ¿por qué? Porque ellos, miren lo que dice Mateo 23:23 en esta palabra, Biblia de lenguaje sencillo. Mateo 23:23 dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar, como ofrendar, la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justo con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas 3 cosas sin dejar de obedecer los mandamientos. Así que ten cuidado en hacer algo, pero desprecias otro. Tú te la pasas predicando todo un día, gloria a Dios, pero ves a un familiar tuyo que no está en el agrado como a ti te gustaría que viviera y lo menosprecias. ¿Crees tú que estás haciendo bien? ¿Qué haría Jesús en su lugar? Vuelvo y te digo, no estoy justificando acciones, pero es que el que condena se llama Dios. Y si yo puedo rescatar a alguien, iré a rescatarlo. Si yo puedo ir a buscar a alguien, lo buscaré, y que Dios haga su obra. Así que ellos eran muy eficaces en cumplir Levíticos 27:30. Miremos lo que dice Levíticos. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová es. Así que ellos se preocupaban por hacer eso, pero se les había olvidado que también era importante la justicia, la misericordia y la fe, es decir, practicar los principios morales que vienen también con la ley. Ellos se fijaban en lo externo, pero no prestaban atención a lo interno, por lo cual con su naturaleza de pecado trataban de agradar a Dios. Y Mateo 23:13 en adelante encontramos todos los ay que Jesús lanzó contra los judíos. Vamos rápido, Naomi, porque es largo esas citas. Mateo 23:13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. El otro versículo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Versículo 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, ¿qué hacían ellos? Iban y buscaban a personas gentiles, les predicaban del conocimiento de Dios, pero les ponían una serie de condiciones y de normas que ni ellos cumplían. Pero es como aquella persona que tiene cierta ventaja sobre otros y los pone a realizar tareas y les pone un poquitico de esfuerzo para él como que sentirse orgulloso de que lo hizo y de que los otros no lo puedan lograr. Versículo 16: ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguna jura por el oro que hay dentro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. Versículo 17:
Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Versículo 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Versículo 19. Necios y ciegos. Porque ¿cuál mayor es la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y todo lo que él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el heno y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y empieza la Biblia. Todos los hay. Si tú sigues Naomi, versículo 25, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y hay muchos más. Hay muchos más hasta el versículo 36. Ve pasándolos mientras yo voy hablando. Estos eran los que estaban felicitando a Pablo. Buena, Pablo. Le diste duro a esos gentiles, te faltó un poquito. Pero ellos no se daban cuenta que eran peor que los gentiles. Así que el apóstol muestra la imparcialidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les había dado el conocimiento. Dios los había llamado como su simiente. Dios los había llamado como el linaje por el cual viniera su hijo. Pero ellos no prestaron atención. Por eso vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo. Dios era paciente con Israel, muy paciente. Tanto así que Dios, amando al mundo, envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ¿qué hizo Israel? Lo rechazó y le dio muerte. Dios ha sido paciente. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Dios que quiere que cambies tu vida, no tu religión. Por eso vuelvo y peleo. Cierto día me invitaron a un lugar y había una persona antes de mí. Y yo me miraba con mi esposa y le decía: oye, amor. Y después me toca ministrar a mí, porque esa persona decía un poco de cosas. Y yo decía: oh Señor, me toca a mí. Y cuando ya me acerqué porque llegaba mi turno, recuerdo que aquel hombre me dijo: mire a ver si calla toda esta manada de impíos. Y yo decía: oh Señor, peor, Padre amado. Pero cuando vimos la gracia de Dios, no nuestra palabrería, sino la gracia de Dios, nos dimos cuenta que todos aquellos impíos para Él se acumularon a escuchar el mensaje que Dios tenía. Porque yo les dije: no vengo acá a predicarles religión, vengo a presentarles a Jesucristo. Y Dios ha dado testimonio de lo que decimos, no porque seamos más, no. Leámoslo de la versión Reina Valera, Naomi, del mismo Romanos 2, 4. ¿Qué dice la Biblia? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cuáles eran las riquezas de la benignidad? Porque la benignidad tiene que ver con el comportamiento de todo cristiano
que debe ser ejemplo de admiración, donde se proclama que ha sido salvo por gracia. Por gracia. Así que estas riquezas pueden ser materiales, sí. Pero lo que el apóstol y Dios y el Espíritu Santo te están diciendo es que al hablar de arrepentimiento, te está diciendo que el ser benigno es espiritual. Es donde la moral prima. Para decirte que el conocimiento que recibisteis es para que tu naturaleza humana sea sujeta al conocimiento que te da moral, y al darte moral te hará que tú te sepas conducir. Así que cuando alguien peca es porque ha callado al Espíritu de Dios. Le ha dicho: cállate, déjame ahora actuar a mí, y la embarra peor. Es como cuando hay una calamidad y alguien de impulsión entra a actuar y lo que hace es embarrarla peor. Deja que el Espíritu Santo te controle. Si algo estás haciendo mal es porque has acallado al Espíritu de Dios. No lo acalles más. Dile: Señor, toma control de mi vida. Señor, toma control de mi corazón. Señor, no quiero seguir pecando. Efesios 3:16 nos dice la Biblia de lo que te estoy diciendo. Léelo. ¿Qué dice la Biblia? Pido en oración que de sus gloriosos e inegotables recursos, o sea, lo espiritual, pido en oración que de su glorioso e inagotable recurso los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Así que Romanos nos está diciendo Dios que esa riqueza que Él ha dado de benignidad, paciencia y longanimidad para el arrepentimiento es que Dios ha tomado recursos para fortalecerte con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu. Así que el ser cristiano no es para mostrarse a otros, sino es para cambiar a sí mismo. ¿Por qué? Ya te voy a explicar el por qué. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Cuando un creyente crece, cuando empieza a confiar y a creer en Cristo. Dime qué cristiano eres y te diré cuánto tienes de Cristo. No de religión, no de beatismo, no de fanatismo, no. Dice la Biblia: echarán raíces profundas en el amor de Dios y ella los mantendrá fuertes. Cuando tú te haces fuerte, cuando Cristo habita en tu corazón, a medida que confías en Él y echas raíces profundas, y ellas te mantienen firme. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo y cuán alto y cuán profundo es su amor. Versículo 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Tenían esto los judíos? No. Por ello los judíos no toleraban a nadie que les mostrara cuán pecadores eran con el conocimiento de Dios, porque ellos pensaron que la misericordia de Dios era la licencia para seguir pecando, pero estaban muy equivocados. ¿Por qué? Romanos 2:5 dice:
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que condena a alguien? Creerse lo que no es. Creerse lo que no es. Un pastor creerse porque un día oró por alguien y Dios lo sanó y ya entonces tiene la licencia de proclamarse el ungido y andar a todo lado poniendo sus nombres, sus títulos y todo mundo corriendo. No, es Dios en su misericordia que le place sanar a alguien porque hay fe en esa persona. Somos un simple instrumento, no somos más. Segunda de Pedro 3:9 dice la Biblia: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que promete como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido y quiere que todos cambien su corazón y dejen de pecar. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es lo siguiente: yo voy en mi naturaleza de pecado y voy caminando hacia adelante. Me voy dirigiendo hacia esta cámara. Dios en su amor y en su misericordia me llama y me dice: arrepiéntete. Arrepiéntete. Ya no sigas así. ¿Y qué me dice? Cambia de pensar. En cambio de irme a dirigir hacia esa cámara y salir de contexto y desenfoco y mi hijo, no más. Así es Dios. No avances más porque la vas a embarrar. ¿Qué te dice Dios? Gira totalmente. Da la espalda y avanza hacia mí. Eso es lo que Dios está pidiendo de la iglesia. Por eso la iglesia se abrirá cuando la gente y el cristiano entienda que deben cambiar sus maneras de pensar. Esas maneras de criticar todo y por todo. Sí, yo sé que debemos probar los espíritus, pero es que a veces nos pasamos. Un joven ayer me preguntaba: ¿tú qué opinas de cierto pastor? Y yo le dije: ¿se ha salido de la Biblia? Porque cada cultura y cada etnia, el evangelio llega. Así de sencillo. Y no podemos cambiarla. Yo no puedo llegar a otro país diciendo que es que en Colombia estoy acostumbrado porque inmediatamente me van a echar a la cárcel. O yo no puedo llegar a otro país. ¿Sí o no, Josué? ¿Qué día buscábamos 5 palabras que significaran lo mismo para nosotros, pero en los países distintos dijeran otras cosas? La misma palabra. Tú no puedes llegar a otro lado tratando de darte lo que no es. El evangelio es de Dios. ¿Se sale de contexto? No se sale. Bueno, entonces está haciendo una buena labor. Dios quiere que tú cambies manera de pensar. Ellos pensaban que el seguir la ley de forma externa, pero rechazar a quien vino y cumplió la ley, era el todo. Y se equivocaron. Se equivocaron. ¿Por qué? Versículo 6 de Romanos, Naomi. Dice la Biblia: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tú me dirás, porque ya el tiempo corrió, ¿cuáles obras? Déjame decirle una cosa. Con este ejemplo. Cuando un trabajador entra a una empresa, entra una hora. Y esa hora que él entra, no quiere decir que ya realizó sus labores. Tiene que realizarlas. Y si pasa el tiempo y el empleado no hace nada, y llega el patrón y le pregunta: fulano de tal, ¿qué hiciste? No, patrón, yo llegué a las 4 de la mañana. Sí, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué están esas neveras así? No, patrón, yo llegué a las 4 de la mañana. Sí, son las 8. ¿Y qué estás haciendo? No, patrón, llegué a las 4. No hay una evidencia de que se haya hecho una labor. Así pasa con el cristianismo. No seremos salvos por obras, pero sí tenemos que mostrar evidencias de que Dios nos salvó a través de obras que evidencien que soy salvo. Por eso, más que preocuparte si la salvación se pierde o no, más bien preocúpate por qué obras evidencian tu salvación. ¿Eres el mismo gritón?
¿Eres el mismo vulgar? ¿Eres el mismo que echa chistes verdes? ¿Eres el mismo que cuanta mujer pasa la desnudas? ¿Eres el mismo que te la pasas ayunando, pero sales a la calle y dudas? ¿Eres el mismo que cuando, etcétera, etcétera? ¿Cuáles obras tienes? ¿Amas a tu familia? ¿Velas? Sí, tus hijos se casaron, se fueron de tu casa, estamos de acuerdo, pero tu familia está en armonía. ¿Tú sabes lo que es una familia? ¿O tú sabes lo que es tener familia bajo la ley de la Biblia, pero no bajo la realidad que se vive cada uno? Es para pensar. Por eso Dios pagará a uno conforme a sus obras, porque las obras sí evidenciarán cuán creyente soy. Una persona que trabaja y realiza su trabajo se le nota. ¿Por qué? Porque muestra el resultado de su trabajo. ¿Es el dueño de la empresa? No, no es el dueño, es un trabajador. ¿Le van a pagar más por lo que haga? No, porque ya se pactó un sueldo. Pero él se esmera por dar lo mejor, porque de su empresa o la empresa de su jefe depende su salario y depende su bienestar. Versículo 7. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer. ¿Qué Dios va a hacer cuando tu familia te critica y te censura porque ayudas a alguien que para ellos no debes ayudar porque está en pecado? Vida eterna. Vida eterna a los que perseveran haciendo el bien. Cuando tú recibes al Señor y en tu familia todos empiezan a burlar y todos empiezan a decir el cristianismo, vida eterna, persevera. No es que tú digas, bueno, para callarlos me voy a tomar una. No. No, sé tú en la raya. Sí, Cristo me cambió, Él me renovó, soy una nueva persona. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Injusticia. Así que las obras no nos van a salvar, pero sí evidencian que somos. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. ¿Por qué el apóstol invirtió acá el orden? Porque se supone que el judío tenía el conocimiento. Se supone que el judío había conocido de Dios. Se supone que el judío había conocido la ley y los mandamientos. Y el gentil no. Pero ambos por igual, por su naturaleza de pecado, están bajo ira. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque teniendo yo el conocimiento de Dios, puedo gozar de su libertad y de su amor. No hacerle mal a nadie. No, más bien pagar con el mal el bien. Yo recuerdo una amiga hace años que no nos hizo, pero aún así pudimos hacer con ella el bien. Y ya hoy salió y tuvimos que ayudarle, sin embargo, a hacer el bien. Y ahí están las consecuencias. Cada uno, Dios dará a su tiempo bendición. Y versículo 11, porque no hay acepción de personas para Dios. Dios no hace excepción. No, a todos nos mira por igual. Por eso tu naturaleza de pecado debe ser destruida. Él pagará de acuerdo a cada obra. Pero si las obras no salvan, entonces, pero evidencian qué cristiano soy. Espero que este tema sea de bendición y que no salga como dice Isaías 64:6, ya para finalizar. Vámonos con Isaías 64:6. Dice la Biblia, todos nosotros, están hablando los judíos, Dios a los judíos les está diciendo, todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Y algo te va a sonar feo, pero es la mejor traducción.
todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros, como una hoja, nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados son arrastrados como el viento. ¿Quién puede ver en el interior de una mujer? Nadie, solo ella. Así es nuestro pecado. Solo yo y nadie más que yo sé que estoy mal delante de Dios y Él es el que me juzga. Tú te puedes ver muy bonito por fuera, muy elegante, pero por dentro eres un sepulcro lleno de inmundicia. Bueno, llegó el momento de saludar a todos nuestros hermanos, amigos. Hoy hemos invitado a Juan Esteban Gómez para que por favor venga y nos ayude. Juan Esteban, ven a ver quienes nos han escrito. Juan Esteban, por favor, a ver. Rodrigo Ruiz, Sí. Ruth Yepes, María Hilda Espinosa Trujillo, Alexander Gómez, Juicio León, Esteban Pinzón, Edgar Contreras, Julio César Reyes Rojas, Johnny Chamorro, Jocelyn Cárdenas, Cristian Álvarez, sí. Alba Rosa Madrid Muñoz, sí. Carmeli Rivera Correa, Blanca Imelda Daza, Rubén Caal, Luz Marina Rosa Torres, María Zeta Gómez, Sabri Cruz, Eduardo Betancourt, Saúl Pacheco, Sencilla Bonilla, Fernando González. Bueno, Juanito, gracias. Este es Juan Esteban, mi hijo menor, uno de los secretarios que ha estado aquí ayudándonos. Gracias, Juan Esteban. Bueno, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle que esta palabra Dios la cimente en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias a Dios por tu amor y porque tú nos has permitido hoy compartir este mensaje. Yo te pido, Señor, que este mensaje corra y que seas tú glorificado. Yo te pido, Señor, que tú te lleves la gloria. Yo te pido, Señor, que tú te lleves la alabanza. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando porque es tu palabra. Me he esforzado por hacerlo lo mejor. Quizás a veces parezca cansón y molesto por tratar de repetir, pero es tu palabra y tú no quieres que nadie se pierda. Yo solo te pido a ti, Señor, que tú salve las vidas, porque ese es mi propósito. Mi propósito hoy es que Dios hoy te salve. Por eso le pido a Dios en esta hora que toque tu vida. Solo le pido a Dios que te redarguya de todo lo que dije. Solo le pido a Dios que en esta hora llene tus vacíos. Todo vacío que haya en tu vida, que Dios lo llene. Toda ansiedad que haya en tu vida, el Señor la llene. Toda preocupación que haya en tu vida en esta hora salga, porque Dios tiene control de todo. Si Dios has permitido que hoy me escuches, es porque Él quiere que tú cambies, que tú seas transformado por el poder de su palabra. Lo que Dios quiere hoy es hacer algo nuevo en tu vida. Lo que Dios quiere hacer hoy es algo poderoso en tu vida. Padre, toma tu iglesia. Glorifícate, Padre Celestial. Obra con poder y con gloria. Sana al enfermo, Señor. Echa fuera toda enfermedad, Padre Celestial, en tu soberanía. Padre, levanta a aquellos que se encuentran postrados en una cama. Aquellos que se encuentran, Señor, con alguna limitación. Padre, crea ojos. Padre, crea, Señor, en esta hora ojos. Crea, Padre amado, en esta hora milagros. Solo tú lo puedes hacer, Señor. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea dada la gloria, la honra y la alabanza. Queremos invitarlos para cuando. Este domingo, ¿sí? ¿A qué horas? a las ¿Qué hora? 10. 10:30
estaremos con mi amada esposa y estaremos compartiendo la palabra de Dios. Amén. Bueno, muchas gracias, Juan Esteban, por haberme acompañado. Es una bendición de Dios. Gracias. Le invitamos para que nos siga sintonizando. Compártelo, mi hermano, compártelo. Vuelvo y te digo, mi propósito no es hacerme popular, famoso, no. Es que Dios sea glorificado. Mi propósito no es sembrar una religión. Mi propósito es sembrarte la palabra de Dios y que Dios reciba toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Este domingo, si Dios lo permite, 10:30 nos vemos. Este domingo estaremos también hablando a una iglesia, predicando, y bueno, gloria a Dios por todo. Dios les bendiga, Dios los guarde y gracias por estar con nosotros. Es un agrado poderte que nos sintonices y gozarnos en el Señor. Dios lo bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.